organizándonos para triunfar con la palabra de Dios leída de la Santa Biblia, Nueva Versión Internacional, en el Antiguo Testamento del libro Primera de Samuel, desde el capítulo 11 en adelante. Saúl libera la ciudad de Jabes. Nahas el amonita subió contra Jabes de Galaad y la sitió. Los habitantes de la ciudad le dijeron: haz un pacto con nosotros y seremos tu siervo. Haré un pacto con ustedes, contestó Nahas el amonita, pero con una condición: que le saque a cada uno de ustedes el ojo derecho. Así dejaré en desgracia a todo Israel. Danos 7 días para que podamos enviar mensajeros por todo el territorio de Israel. Respondieron los ancianos de Jabes: si no hay quien nos libre de ustedes, nos rendiremos. Cuando los mensajeros llegaron a Gilbea, que era la ciudad de Saúl, y le comunicaron el mensaje al pueblo, todos se echaron a llorar. En esos momentos Saúl regresaba del campo arreando sus bueyes y preguntó: ¿qué le pasa a la gente? ¿Por qué están llorando? Entonces le contaron lo que habían dicho los habitantes de Jabes. Cuando Saúl escuchó la noticia, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Enfurecido, agarró 2 bueyes y los descuartizó, y con los mensajeros envió los pedazos por todo el territorio de Israel con estas advertencias: así se hará con los bueyes de todo el que no salga para unirse a Saúl y Samuel. El temor del Señor se apoderó del pueblo, y todos ellos, como un solo hombre, salieron a la guerra. Saúl los reunió en Beseth para pasar revista, y había 300,000 soldados de Israel y 30,000 de Judá. Luego les dijo a los mensajeros que habían venido: vayan y díganles a los habitantes de Jabes de Galaad: mañana, cuando más calor haga, serán librados. Los mensajeros fueron y les comunicaron el mensaje a los de Jabes. Estos se llenaron de alegría y les dijeron a los amonistas: mañana nos rendiremos y podrán hacer con nosotros lo que bien le parezca. Al día siguiente, antes del amanecer, Saúl organizó a los soldados en 3 columnas, invadieron el campamento de los amonistas e hicieron una masacre entre ellos hasta la hora más calurosa del día. Los que sobrevivieron fueron dispersados, así que no quedaron 2 hombres juntos. El pueblo le dijo entonces a Samuel: ¿quiénes son los que no querían que Saúl reinara sobre nosotros? Entréguenlos, que vamos a matarlos.
Nadie va a morir hoy, intervino Saúl. En este día el Señor ha librado a Israel. Vengan, les dijo Samuel al pueblo, vamos a Gilgal para confirmar a Saúl como rey. Todos se fueron a Gilgal y allí ante el Señor confirmaron a Saúl como rey. También allí ante el Señor ofrecieron sacrificios de comunión y Saúl y todos los israelitas celebraron la ocasión con gran alegría. Samuel le habló a todo Israel. Préstenme atención. Yo les he hecho caso en todo lo que me han pedido y le he dado un rey que los gobierne. Ya tienen al rey que va a dirigirlo. En cuanto a mí, ya estoy viejo y lleno de canas, y mis hijos son parte del pueblo. Yo lo he guiado a ustedes desde mi juventud hasta la fecha. Aquí me tienen, pueden acusarme en la presencia del Señor y de su ungido. ¿A quién le he robado un buey o un asno? ¿A quién he defraudado? ¿A quién he oprimido? ¿Por quién me he dejado sobornar? Acúsenme y pagaré lo que corresponda. No nos ha defraudado. Respondieron, tampoco nos ha oprimido ni te has robado nada de nadie. Samuel insistió, que el Señor y su ungido sean hoy testigos de que ustedes no me han hallado culpable de nada. Que lo sean, fue la respuesta del pueblo. Además, Samuel le dijo, testigo es el Señor que escogió a Moisés y a Aarón para sacar de Egipto a los antepasados de ustedes. Y ahora préstenme atención. El Señor lo ha colmado de beneficio a ustedes y a sus antepasados, pero yo tengo una querella contra ustedes. Después de que Jacob entró en Egipto, sus descendientes clamaron al Señor. Entonces el Señor envió a Moisés y a Aarón para sacarlo de Egipto y establecerlo en este lugar. Pero como se olvidaron de su Señor y Dios, Él los entregó al poder de Sísara, comandante del ejército de Hazor, y al poder de los filisteos, del rey de Moab. Y ellos le hicieron la guerra. Por eso ustedes clamaron al Señor. Hemos pecado al abandonar al Señor y adorar a los ídolos de Baal y a las imágenes de Astarte. Pero ahora, si nos libra del poder de nuestros enemigos, solo a ti te serviremos. Entonces el Señor envió a Jerubbaal, Barak, Gesté y Samuel, y lo libró a ustedes del poder de los enemigos que los rodeaban, para que vivieran seguros. No obstante, cuando ustedes vieron que Nahas, rey de los amonistas, lo amenazaba, me dijeron, no queremos que nos gobierne un rey. Y esto a pesar de que el Señor su Dios es el rey de ustedes. Pues bien,
aquí tienen al rey que pidieron y que han escogido. Pero tengan en cuenta que es el Señor quien les ha dado ese rey. Si ustedes y el rey que los gobierne temen al Señor su Dios y le sirven y le obedecen, acatando sus mandatos y manteniéndose fiel a Él, magnífico. En cambio, si lo desobedecen y no acatan sus mandatos, Él descargará su mano sobre ustedes como la descargó contra sus antepasados. Y ahora, préstenme atención y observen con sus propios ojos algo grandioso que el Señor va a hacer. Ahora no es tiempo de lluvia, sino de cosecha. Sin embargo, voy a invocar al Señor y Él enviará truenos y lluvia. Así se darán cuenta de la gran maldad que han cometido ante el Señor al pedir un rey. Samuel invocó al Señor y ese mismo día el Señor mandó truenos y lluvia. Todo el pueblo sintió un gran temor ante el Señor y ante Samuel, y le dijeron a Samuel: Ora al Señor tu Dios por nosotros, tus siervos, para que no nos quite la vida. A todos nuestros pecados hemos añadido la maldad de pedirle un rey. No teman, replicó Samuel. Aunque ustedes han cometido una gran maldad, no se aparten del Señor, más bien sírvanle de todo corazón. No se alejen de Él por seguir a ídolos inútiles que no lo pueden ayudar ni rescatar, pues no sirven para nada. Por amor a su gran nombre, el Señor no rechazará a su pueblo. De hecho, Él se ha dignado hacerlo a ustedes su propio pueblo. En cuanto a mí, que el Señor me libre de pecar contra Él dejando de orar por ustedes. Yo seguiré enseñándole el camino bueno y recto, pero los exhorto a tener al Señor y a servirle fielmente y temer a Él y de todo corazón, recordando los grandes beneficios que Él ha hecho en favor de ustedes. Persisten en la maldad. Si ustedes persisten en la maldad, tanto ustedes como su rey serán destruidos. Saúl tenía 30 años cuando comenzó a reinar sobre Israel y su reinado duró 42 años. De entre los israelitas, Saúl escogió 3,000 soldados, 2,000 estaban con él en Mismat y en los montes de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gilbea de Benjamín. Al resto del ejército Saúl lo mandó a sus hogares. Jonatán atacó la guarnición filistea apostada en Gebat, y esto llegó a oído de los filisteos. Entonces Saúl mandó que se tocara la trompeta por todo el país, pues dijo: que se enteren todos los hebreos.
Todo Israel se enteró de esta noticia. Saúl ha atacado la guarnición filistea. Así que los israelitas se han hecho odiosos a los filisteos. Por tanto, el pueblo se puso a la orden de Saúl en Gilgal. Los filisteos también se juntaron para hacerle la guerra a Israel. Contaban con 3,000 carros, 6,000 jinetes y un ejército tan numeroso como la arena a la orilla del mar. Avanzaron hacia Michmas, al este de Bet-Aben, y allí acamparon. Los israelitas se dieron cuenta de que estaban en aprieto, pues todo el ejército se veía amenazado. Por eso tuvieron que esconderse en la cueva, en los matorrales, entre las rocas, en la zanja y en los pozos. Algunos hebreos incluso cruzaron el Jordán para huir al territorio de Gad en Galaad. Saúl se había quedado en Gilgal y todo el ejército que lo acompañaba temblaba de miedo. Allí estuvo esperando 7 días, según el plazo indicado por Samuel, pero este no llegaba. Como los soldados comenzaban a desbandarse, Saúl ordenó: tráiganme el holocausto y los sacrificios de comunión, y él mismo ofreció el holocausto. En el momento en que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo y lo saludó. Pero Samuel le reclamó: ¿qué has hecho? Y Saúl le respondió: pues como vi que la gente se desbandaba, que tú no llegabas en el plazo indicado y que los filisteos se habían juntado en Misma, pensé: los filisteos ya están por atacarme en Gilgal, y ni siquiera no he implorado la ayuda del Señor. Por eso me atreví a ofrecer el holocausto. Eres un necio, le respondió Samuel. No has cumplido el mandato que te dio el Señor tu Dios. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando un hombre más de su agrado, pues tú no has cumplido su mandato. Dicho esto, Samuel se fue de Gilgal hacia Gilbeá de Benjamín. Saúl pasó revista de los soldados que estaban con él, y eran unos 600 hombres. Él y su hijo Jonatán, junto con sus soldados, se quedaron en Gebá de Benjamín, mientras que los filisteos seguían acampando en Misma. Del campamento filisteo salió una tropa de asalto dividida en 3 grupos. Uno de ellos avanzó por el camino de Ofrat hacia el territorio de Sual, otro por Bet-Jorón y el tercero por la frontera del valle de Seboyín en dirección al desierto.
En todo el territorio de Israel no había un solo hebreo, pues los filisteos no permitían que los hebreos se forjaran espada y lanza. Por tanto, todo Israel dependía de los filisteos para que les afilaran los arados, los azones, las hachas y las hoces. Por un arado o un azadón cobraban 8 gramos de plata y 4 gramos por una orquesta o una hacha, o por arreglar las aguijadas. Así que ninguno de los soldados israelitas tenía espada o lanza, excepto Saúl y Jonatán. Un destacamento de filisteo avanzó hasta el paso de Misma. Cierto día, Jonatán, hijo de Saúl, sin decirle nada a su padre, le ordenó a su escudero: ven acá, vamos a cruzar al otro lado donde está el destacamento de los filisteos. Y es que Saúl estaba en las afueras de Gilbead bajo un granado en Migrón, y tenía con él unos 600 hombres. El efod lo llevaba Abías, hijo de Ahitó, que era hermano de Icabod, el hijo de Finés y nieto de Elí, sacerdote del Señor en Silo. Nadie sabía que Jonatán había salido, y para llegar a la guarnición filistea, Jonatán tenía que cruzar un paso entre dos peñascos llamados Boset y Cené. El primero estaba al norte frente a Misma, y el otro al sur frente a Gebad. Así que Jonatán le dijo a su escudero: vamos a cruzar hacia la guarnición de esos paganos. Espero que el Señor nos ayude, pues para Él no es difícil salvarnos, ya sea con mucho o con pocos. Adelante, respondió el escudero. Haga usted todo lo que tenga pensado hacer, que cuenta con todo mi apoyo. Bien, dijo Jonatán, vamos a cruzar hasta donde están ellos para que nos vean. Si nos dicen: esperen a que los alcancemos, ahí nos quedaremos en vez de avanzar. Pero si nos dicen: vengan acá, avanzaremos, pues será señal de que el Señor nos va a dar victoria. Así pues, los dos se dejaron ver por la guarnición filistea. Miren, exclamó los filisteos, los hebreos empiezan a salir de las cuevas donde estaban escondidos. Entonces los soldados de la guarnición les dijeron a Jonatán y a su escudero: vengan acá, tenemos algo que decirle. Ven conmigo, le dijo Jonatán a su escudero, porque el Señor le ha dado la victoria a Israel. Jonatán trepó con pies y manos, seguido por su escudero, a los filisteos que eran derribados por Jonatán. El escudero los remataba. En ese primer encuentro, que tuvo lugar en un espacio reducido, Jonatán y su escudero mataron a unos 20 hombres.
Cundió entonces el pánico en el campamento filisteo y entre el ejército que estaba en el campo abierto. Todos ellos se acobardaron, incluso los soldados de la guarnición y las tropas de asalto. Hasta la tierra tembló y hubo un pánico extraordinario. Desde Gibeá de Benjamín, los centinelas de Saúl podían ver que el campamento huía en la desbandada. Saúl dijo entonces a sus soldados: pasen revista a ver quién de los nuestros falta. Así lo hicieron y resultó que faltaba Jonatán y su escudero. Entonces Saúl le pidió a Ahía que trajera el arca de Dios. En aquel tiempo el arca estaba con los israelitas. Pero mientras hablaban, el desconcierto en el campo filisteo se hizo peor. Así que Saúl le dijo al sacerdote: no lo hagas. Enseguida Saúl reunió a su ejército y todos juntos se lanzaron a la batalla. Era tal la confusión entre los filisteos que se mataban unos a otros. Además, los hebreos que hacían tiempo se habían unido a los filisteos y que estaban con ellos en el campamento, se pasaron a la fila de los israelitas que estaban con Saúl y Jonatán. Y los israelitas que se habían escondido en los montes de Efraín, al oír que los filisteos huían, se unieron a la batalla para perseguirlo. Así libró el Señor a Israel aquel día, y la batalla se extendió más allá de Bet-Aven. Los israelitas desfallecían de hambre, pues Saúl había puesto al ejército bajo ese juramento: maldito el que coma algo antes de anochecer, antes de que pueda vengarme de mis enemigos. Así que aquel día ninguno de los soldados había probado bocado. Al llegar a un bosque, notaron que había miel en el suelo. Cuando el ejército entró en el bosque, vieron que la miel corría como agua, pero por miedo al juramento nadie se atrevió a probarla. Sin embargo, Jonatán, que no había oído a su padre poner al ejército bajo juramento, alargó la vara que llevaba en la mano, hundió la punta en un panal de miel y se la llevó a la boca. Enseguida se le iluminó el rostro, pero uno de los soldados le advirtió: tu padre puso al ejército bajo un juramento solemne, diciendo: maldito el que coma algo hoy, y por eso los soldados desfallecen. Mi padre le ha causado un gran daño al país, respondió Jonatán. Miren cómo me volvió el color al rostro cuando probé un poco de esa miel. Imagínense si todo el ejército hubiera comido el botín que se le arrebató al enemigo. Cuánto mayor habría sido el estrago causado a los filisteos. Aquel día los israelitas mataron filisteos desde Misma hasta Ayalón, y como los soldados estaban exhaustos, echaron mano del botín, agarraron oveja, vaca
ternero lo degollaron sobre el suelo y se comieron la carne con todo y sangre. Entonces le contaron a Saúl. Los soldados estaban pecando contra el Señor, pues estaban comiendo carne junto con la sangre. Son unos traidores, replicó Saúl. Hagan rodar una piedra grande y tráiganmela ahora mismo. También les dijo, vayan y díganle a la gente que a cada uno me traiga un toro o oveja para degollarlo y comerlo aquí, y que no coman ya carne junto con la sangre, para que no pequen contra el Señor. Esa misma noche cada uno llevó su toro y los degollaron allí. Luego Saúl construyó un altar al Señor. Este fue el primer altar que levantó y dijo, vayamos esta noche tras los filisteos antes de que amanezca, quitémosles todo lo que tienen y no dejemos a nadie con vida. Haz lo que le parezca mejor, les respondieron. Primero debemos consultar a Dios, intervino el sacerdote. Saúl entonces le preguntó a Dios, ¿debo perseguir a los filisteos? ¿Lo entregará en manos de Israel? Pero Dios no le respondió aquel día, así que Saúl dijo, todos ustedes, jefes de ejército, acérquense y averigüen cuál es el pecado que se ha cometido hoy. El Señor y Salvador de Israel me es testigo de que, aun si el culpable es mi hijo Jonathan, morirá sin remedio. Nadie se atrevió a decirle nada. Le dijo entonces a todos los israelitas, pónganse ustedes de un lado y yo y mi hijo Jonathan nos pondremos del otro. Haz lo que te parezca mejor, respondieron ellos. Luego le rogó Saúl al Señor, Dios de Israel, que le diera una respuesta clara. La suerte cayó sobre Jonathan y Saúl, de modo que los demás quedaron libres. Entonces dijo Saúl, echen suerte entre mi hijo Jonathan y yo. Y la suerte cayó sobre Jonathan. Así que Saúl le dijo, cuéntame lo que has hecho. ¿Es verdad que probé un poco de miel con la punta de mi vara? Respondió Jonathan, y por eso tengo que morir. Jonathan, si tú no mueres, que Dios me castigue sin piedad, exclamó Saúl. Los soldados le replicaron, ¿cómo va a morir Jonathan, siendo que él ha dado esta gran victoria a Israel? Jamás, tan cierto como que el Señor vive, que ni un pelo de su cabeza caerá al suelo, pues con la ayuda de Dios hizo esta proeza. Así libraron a Jonathan de la muerte. Saúl, a su vez, dejó de perseguir a los filisteos, los cuales regresaron a su tierra. Después de consolidar su reino sobre Israel, Saúl luchó contra todos los enemigos que los rodeaban, incluso contra los moabitas y los amonistas, los edomistas, los reyes de Sobat y los filisteos, y a todo lo vencía. Haciendo gala de valor, también derrotó a los amalecitas y libró a Israel de quienes los saqueaban. Saúl tuvo 3 hijos, Jonathan, Isbi y Malquisua. También tuvo 2 hijas, la mayor se llamaba Merá y la menor Mical. Su esposa era Ahinoa, hija de Ahimaat. El general de su ejército era Abner, hijo de Ner.
tío de Saúl. Ner y Quis, el padre de Saúl, eran hermanos y ambos eran hijos de Abiel. Durante todo el reinado de Saúl se luchó sin cuartel contra los filisteos. Por eso siempre que Saúl veía a alguien fuerte y valiente, lo alistaba en su ejército. Hermanos, ayer, hoy y siempre, Dios Padre, creador y consumador de la vida, habla a través de su palabra, a través de signos y prodigios, a través de la enseñanza y a través de la sabiduría divina a toda su creación. La palabra de Dios, escrita por Egésetas, inspirado por él mismo, en el libro de la Biblia, que ha sido traducido en diferentes idiomas y en diferentes sentidos de comprensión para ayudar a extender el conocimiento verdadero de la palabra de Dios. El libro de la Biblia está en diferente forma para ayudar a que cada ser humano, donde quiera que exista, pueda conocer el conocimiento y la historia verdadera de el pueblo de Dios y de la palabra de Dios, la relación que Dios tuvo con su humanidad.